buddies, come gather round. This here's the very best eating in town. A hungry heifer's the place to be. A lip licking good, you can take it from me. Try a polar burger, some buffalo chips. Wash it all down with a moose shake. Pat your tummy and smack your lips. Suck for hours on your fingertips. At the Hungry Heifer, we won't give you a rump steer. Perdón, buenas noches ya. Estamos en la última presentación. Esta es la última presentación de la 11ª Feria del Libro de Salta. También se está transmitiendo por la página de Cultura Salta por Facebook. Estamos acá con el señor Franco Campo, autor del libro Doppelganger y otros sucesos. También nos acompaña la señora Carolina Arioni, que hará la presentación de una pequeña introducción sobre el autor. Así que con ustedes, el señor Campos y la señora Arioni. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Franco Campo es nacido en San Carlos de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Es docente, escritor y músico. Se desempeñó como director de escuela primaria durante 8 años y hace más de 10 años que es profesor de música en diferentes escuelas primarias y secundarias. Coordina y dirige las cátedras de práctica docente y fundamentos de la educación en el Conservatorio de Música de la Ciudad de Bolívar. Ha realizado diferentes proyectos pedagógicos y libros de manera independiente, también proyectos cinematográficos y cortometrajes. Franco es profesor de yoga integral y estudiante de la disciplina Qigong y Tai Chi. Es guitarrista y cantante del grupo musical ADN, con el cual ha grabado un disco de estudio y varios videoclips, cortometrajes que abordan diferentes temáticas y ha participado de festivales nacionales e internacionales. En el plano solista ha editado su disco Cuadernos Nocturnos y un disco conceptual originario, Etnomúsica, que cierra el círculo de investigaciones y trabajo de campo en diferentes territorios. Prisioneros de la Ciencia es su primer libro bajo el sello de la editorial Clarabeter. El libro realiza un recorrido en narrativas tehuelches y mapuches, dando una mirada fresca y precisa de nuestros pueblos originarios, efectuando un minucioso análisis pedagógico-didáctico que invita a conocer. Su segundo libro, denominado Doppelganger y otros sucesos extraños, el cual él presentará a continuación, nos sumerge en una narrativa fantástica sin dejar de lado la investigación, donde los sucesos se relacionan y codean permanentemente con hechos reales y las temáticas abordadas. A modo de introducción, Doppelganger y otros sucesos extraños pertenece a esas narraciones semejantes a las que nos contaban nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Historias fantásticas y terroríficas que se entretejen por medio de la realidad y la imaginación de sucesos que nos abren las puertas de mundos más complejos que las existencias cotidianas que nos atraviesan día a día. Entre el pasado y el futuro, entre el horror de los acontecimientos y la quietud del silencio, es en ese álgido sitio donde la óptica de los personajes comienza a preguntarse: ¿cuál es la realidad de los hechos? Con ustedes, Franco Campo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, quiero empezar diciéndoles buenas noches desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de Bolívar, en el centro de la provincia. Y agradecer, ¿no?, a la Secretaría de Cultura de Salta, a la Feria del Libro, por recibirme a la distancia y darme la posibilidad de presentar mi segundo libro bajo la editorial Clarabeter. Es mi cuarto libro en realidad, los primeros 2 son de manera independiente, y en el año 2018-19 comienzo a editar bajo el sello de Clarabeter, a quien también agradezco que me hayan recibido en su círculo de escritores, a Jito Minores, su director, y quien lleva adelante, ¿no?, desde el año 2012 la editorial. Este libro, Doppelganger y otros sucesos extraños, tiene que ver con la ficción, con la fantasía, y lo abordé a modo de 3 micronovelas o ensayos con diferentes nombres. El primero es Doppelganger, justamente, el segundo es Marlen, y el tercero es el bosque
Loidi. Hannah Arendt nos dice que, una gran pensadora alemana, ¿no? Nos dice que todo lo vivo, y no solo la vida vegetativa, nace de la oscuridad, y por muy fuerte que sea su tendencia natural hacia la luz, ¿no? Nosotros, a pesar de todo, para crecer necesitamos de la seguridad que nos da la sombra. Bajo esta definición de Hannah Arendt, ¿no? Enmarco el libro en algo artístico, ¿no? En el género de suspenso y terror, pero en conceptos fantásticos y artísticos. Hannah Arendt, ¿no? Distingue también entre la condición humana, ¿no? De nosotros como seres humanos, tres elementos que son la labor, el trabajo y la acción. La labor como aquello que nos mantiene vivos, ¿no? Que tiene que ver con nuestro metabolismo, ¿no? Con nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Y de subsistir. Es algo, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza también. El trabajo es aquello que vamos realizando como seres humanos, ¿no? Y que modifica de alguna manera el mundo. Y la acción, podríamos decir, o enmarcarlo en lo ético, en aquello que tiene que ver con la palabra, con levantar, con tomar la palabra, con el discurso, con las hazañas, con las leyendas, con los mitos, ¿no? Con la escritura. Dentro de estos tres conceptos que ella desarrolla, es que yo encaro para escribir este libro, ¿no? Enfocándome justamente en la acción de los sucesos, de los hechos, ¿no? Creo que cuando nosotros descubrimos el mundo de la escritura, ¿no? Y de la lectura, empezamos a descubrir otros mundos. Si bien no viajamos de manera física y podemos tener de manera palpable, ¿no? Y material las cosas, empezamos a conocer otros mundos que quizás no caminaremos de forma física en ningún momento, ¿no? Doppelganger justamente, bueno, aborda estos mundos, ¿no? Que a veces tenemos como en nuestra cabeza, en nuestros sueños, en nuestras ilusiones y fantasías, y los lleva, ¿no? a diferentes historias que viven sus personajes. El personaje principal de los dos primeros cuentos, que se llama Edgar, ¿no? Vivirá diferentes aventuras que están mezcladas también en el libro con mucha investigación. Yo soy docente y soy muy curioso, entonces cada uno de los escritos y relatos que suelo realizar los llevo al plano también de la realidad o de sucesos históricos. Por ejemplo, el segundo cuento, que se llama Marlene, está desarrollado, enmarcado dentro de lo que fue el periodo fascista de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El primer cuento, que es el que da el nombre, que se llama Doppelganger. Doppelganger es una palabra alemana. Este concepto nace de allá más o menos en el año 1700 y pico, ¿no? Y tiene que ver con aquel que camina al lado nuestro, con ese otro yo que tenemos nosotros, y que está por ahí en algún lugar, dicen, observándonos y cada vez acercándose más hacia nosotros. Es como un yin y yang, podríamos decir, como lo bueno y lo malo, ese otro yo malo que tenemos nosotros, ¿no? Bajo el concepto de doppelganger, ¿no? Ese doppelganger se va acercando hacia nosotros, dicen los mitos, las leyendas, y cuando en un momento está cara a cara y nosotros podemos observarnos, ¿no? Nosotros mismos, como vernos al espejo, sucede algo, bueno, que yo no voy a contar porque es la idea del relato también, ¿no? Hay muchos artistas, políticos de la historia, próceres y demás que supuestamente no han tenido o han vivido este fenómeno. Uno fue Abraham Lincoln, por ejemplo, presidente de Estados Unidos. Hay anécdotas, historias muy interesantes de que supuestamente vio este fenómeno. A modo de trama puedo decir del libro, ¿no? Que los relatos se suceden de una manera muy sencilla y cotidiana, donde están enmarcados en una época como atemporal, ¿no? Donde no aparecen las tecnologías que hoy tenemos cotidianamente, ¿no? Se resuelven cara a cara, ¿no? Y hay un diálogo permanente entre los personajes. Atraviesa cada uno de los relatos un pensamiento por ahí existencial
y filosófico, ¿no? Y vuelvo a esto de Hannah Arendt, de la condición humana, ¿no? Esto que consiste en estar separado de la naturaleza a través de la autoconciencia, ¿no? Y dicha condición genera un sentimiento, ¿no? De soledad, de angustia, de miedo, ¿no? En contraposición con la naturaleza, con lo natural, ¿no? Para superar esos sentimientos, a veces nosotros de angustia, de miedos y de soledad, bajo esa condición humana, ¿no? Bajo ese mundo como artificio, ¿no? Es que el hombre, ¿no? Que la mujer, el ser humano, intenta buscar una nueva armonía, ¿no? Con la naturaleza y darle un sentido a la existencia. Hay cosas que no entran en nuestra razón por ahí y nos cuesta mucho por ahí definirlas o se nos complica cuando queremos encasillarlas, ¿no? Bajo la estructura de lo cotidiano. Entonces Doppelganger, este libro, ¿no? Sale un poco de eso y a través de los personajes presenta diferentes maneras de ver el mundo, de ver la vida, de cómo abrir la puerta a distintos momentos, ¿no? Junto a la fantasía, ¿no? El libro tiene una tapa ilustrada y cada cuento posee ilustraciones dentro también, que están a cargo del artista plástico y profesor de artes visuales Francisco Maineri, de acá de nuestra ciudad, muy, muy reconocido, que ya ha realizado algunos trabajos con nosotros también. La editorial Clara Vetter publica y edita este libro hace pocos meses bajo la colección Tinieblas, tiene diferentes colecciones, ¿no? Mi primer libro pertenece a la colección Línea Abierta, que son ensayos sobre ciencias sociales, ¿no? Donde abordo la investigación y para un posible debate, ¿no? De qué fueron, qué son y qué serán nuestros pueblos originarios. Pueden conseguir el libro en www.claravetter.com.ar, ahí está todo el catálogo, ¿no? Y pueden acceder a este libro y muchísimos más. Clara Vetter surge allá en el año 2012, 2012 es una editorial que viene con una trayectoria importante, presentándose en muchas ferias, incluso en la Feria del Libro de Buenos Aires, ya accedió a su stand, que no es poca cosa. Y bueno, a modo de autopregunta, para que la gente entienda por ahí de qué va el libro o por qué podría llegar a leerlo, me podría remitir, ¿no? A que, como decía, sucede en un tiempo ajeno a las tecnologías de hoy. Esto permite conectarnos con una vida más lenta, ¿no? Carlos Escliar, un investigador argentino, ¿no? Permanentemente, ¿no? En sus discursos, en sus libros, en sus escritos, nos invita, ¿no? A que la vida hoy en día no va tan rápido y que nosotros deberíamos empezar, ¿no? A mirar más hacia adentro y empezar a caminar más lento, ¿no? Peter Sloterdijk, que es un filósofo alemán, ¿no? Nos habla de que el mundo está monetarizado, ¿no? De que todo tiene un valor y que incluso el tiempo, ¿no? Tiene un valor económico. Y eso hace por ahí que no nos detengamos a disfrutar los verdaderos placeres de la vida, ¿no? A ir justamente más lento, ¿no? Estas historias nos invitan a eso, ¿no? Son atravesadas por situaciones analógicas, fuera de lo virtual, ¿no? En pueblos pequeños, donde el tiempo corre de otra manera, ¿no? Los diálogos suceden de una manera elegante y pensada por parte de sus personajes. Hay una constante pregunta existencial en los personajes principales, ¿no? Del porqué de las cosas, ¿no? Y de cuándo en realidad debemos hacer silencio, ¿no? Y empezar a observar el paisaje, observar el mundo. Los protagonistas se mueven y desarrollan dentro de lo cotidiano, como decía, pero de una manera fluida y con mucha curiosidad e intriga. Esto hace que cada uno de ellos, ¿no? Empiece a desarrollar la trama, ¿no? Y el lector se meta un poco en la carne, en la vivencia de ese personaje y se sienta protagonista, ¿no? En primera persona. Son narraciones que rompen el velo de la construcción de la realidad cotidiana, como decía, de cada día, ¿no? Y nos lleva a otros mundos, ¿no? Para ir más allá, ¿no? De la rutina diaria que nos ofrece el contexto mundano, esta mundanidad que decía de la condición humana. Doppelganger nos abre las puertas a otros mundos, nos da respuestas a esas preguntas que nos hacemos cuando estamos en silencio, en soledad,
¿no? Cuando salimos de la vorágine del día a día, ¿no? Y del ruido permanente que tiene nuestra mente hoy en día con tantos estímulos, ¿no? Y principalmente tecnológicos, ¿no? A través de las redes, de los dispositivos celulares y demás. Estos cuentos nos generan respuestas que luego son transformadas en nuevas preguntas, ¿no? Cada uno de los personajes va a ir sorteando diferentes caminos, diferentes situaciones, y a través de ellas, ¿no? Van a aparecer preguntas que van a ser respondidas, pero que van a generar unas nuevas preguntas, ¿no? Que van a dejar al lector, ¿no? Una respuesta más subjetiva. Es un terror que asusta, pero que también genera conciencia, siempre digo yo, y reflexión, porque no es el terror típico, ¿no? Del Slayer, del gore, de la sangre, ¿no? Como lo hacían las viejas películas de ciencia ficción y terror en la década del 80, ¿no? Es un terror que asusta y genera conciencia reflexiva porque tiene que ver con hechos, ¿no? Que si bien son fantásticos, nos atraviesan a cada uno de nosotros cuando nos detenemos ese mundo, ¿no? El miedo a la oscuridad, ¿no? El miedo a qué puede haber más allá de determinados momentos de la vida, ¿no? Detenernos, ¿no? En la comunicación con uno mismo, ¿no? Y cuando detenemos el mundo, cuando apagamos la computadora, cuando apagamos el celular, ¿no? Es cuando a veces nosotros, antes de ir a dormir, nos encontramos justamente con el miedo más profundo que puede tener un ser humano, que es el miedo a uno mismo, ¿no? El miedo a las preguntas que nos hace la mente, la conciencia, ¿no? Y es ahí donde indaga, ¿no? Y donde hace mella Doppelganger, ¿no? Con sus relatos. Aparece esa gran pregunta existencial, podríamos decir, ¿no? Que todos y todas nos hacemos, ¿no? ¿Qué hay más allá de la vida? ¿No? Edgar, uno de sus personajes principales, en dos de los cuentos, de una manera implícita, se hace esta pregunta permanentemente, ¿no? ¿Qué pasa después de la infancia? ¿Por qué la infancia, no? ¿Por qué la niñez tiene un periodo y la infancia a veces parece morir cuando empezamos a ser adultos? Y parece que no pudiéramos ser o disfrutar de la vida de la misma manera que cuando somos pequeños, ¿no? Con esa magia, con ese descubrimiento, con esas ilusiones, con esos sueños, ¿no? Que parece que cuando somos adultos cada vez se van haciendo más chicos, ¿no? Y desaparecen, ¿no? Aparece esta pregunta de qué significa el más allá, ¿no? ¿Qué es estar muerto, ¿no? ¿Cuánto duele un duelo? ¿Qué significan los seres queridos? Y hasta dónde estamos dispuestos, ¿no? A jugarnos por ellos. El último cuento, El bosque Loidi, que está basado en una leyenda o en un mito celta, ¿no? De los antiguos Loidis, habla de esto justamente, ¿no? El sentimiento de la pérdida, ¿no? Uno de sus personajes pierde a un hijo, ¿no? Y de cuánto a veces no duele eso, y no solamente duele, sino de cuánto pasa por nuestra cabeza esto de volver a reencontrarnos con ese ser, ¿no? De volver a traerlo a la vida de alguna manera. Entonces, Ebrauk, su personaje principal, su papá, emprenderá un viaje por estos mitos y leyendas y por los bosques de su pueblo para tratar de volver a traer o encontrarse de alguna manera con su hijo, ¿no? En el personaje de Edgar, uno de los personajes principales de los dos primeros cuentos, como decía, aparece el sentimiento de soledad. Es un personaje, un profesor de literatura, ¿no? Que vive su vida desde su casa a las escuelas, a las instituciones, pero los fines de semana y en los ratos libres, ¿no? Es una persona sola, se pregunta estas cosas de la vida, ¿no? Contrapuesto, ¿no? A esta soledad, a la esperanza y la fe, ¿no? En la lucha, cada uno de los personajes, entre ellos él, ¿no? Para sobrevivir y vencer a este mal que aparece en cada uno de los cuentos, ¿no? Según el momento y el lugar, ¿no? La nostalgia también de un pasado en una infancia feliz. El cuento tiene diferentes temporalidades, tiempos cronológicos, ¿no? Y dentro de esos tiempos cronológicos, ¿no? De ese cronos, aparece la infancia del personaje, la adultez, aparecen otros tiempos paralelos también a su vida, ¿no? Y también
esta mezcla de tiempos griegos, ¿no? Entre el aión y el kairos, ¿no? Aquel tiempo de que las cosas suceden en un momento porque tienen que suceder en ese momento, y de que un instante puede durar una eternidad, ¿sí? O un momento que no nos gusta, no se termina nunca. De cómo la infancia, ¿no? Suele responder a muchas preguntas de cuando después somos adultos, ¿no? También en el cuento, en los cuentos, ¿no? En los relatos abordo de alguna manera también como implícita lo que es la música, ¿no? Aparecen fragmentos de canciones, relatadas, canciones propias, ¿no? De los personajes, ¿no? Y de cómo el lector, a través, ¿no? de la lectura, puede imaginar, ¿no? Una melodía que no está sonando o que no está escrita, ¿no? Pero que aparece de una manera tan marcada en el relato, que hace que nos lleve a meternos un poco en eso, ¿no? Imaginar esas melodías, esos versos, las canciones que no estás escuchando auditivamente, pero que el relato te lleva y hace que resuenen en tu cabeza. El poder de la naturaleza y el respeto por ella, ¿no? También en estos mundos paralelos los personajes se van a encontrar con un mundo donde la naturaleza, el poder de la naturaleza es muy fuerte, y el ser humano, el hombre, se tendrá que enfrentar a ella, ¿no? Como un granito de arena en un desierto, ¿no? Algo que hemos olvidado mucho, ¿no? Esto de que de pedir permiso, ¿no? Que los antiguos pueblos originarios y ancestrales no hacían, pedir permiso al lago, al río, al bosque, ¿no? Para tomar una flor, para tomar una hoja, ¿no? Para meternos al agua. Esto aparece también en los relatos, ¿no? De cómo debemos respetar la naturaleza, ¿no? Para a su vez, ¿no? Cuidar nuestro planeta. Y el tema de la espiritualidad, por último, también es abordado de diferentes culturas, como la china, la tehuelche, en el primer cuento, y algunas otras. A modo de cierre, para no ser más extenso, este es el libro, bueno, Doppelganger, acá sí se puede ver que no hace reflejo. Es un libro de casi 300 páginas, 260, 70 páginas, ¿no? De muy fácil lectura, ¿no? Que pueden acceder, como decía, por la página de la editorial, o también por Mercado Libre, ¿no? Se pueden contactar conmigo, no hay ningún problema con eso. Voy a leer un fragmentito del libro, si me permitís. Edgar es profesor de literatura, tiene 40 años y un viejo Rambler 69, es austero y observador, soltero y solitario, cauto y prolijo en su profesión, anticuado y nostálgico en su vida personal. Siempre intentó olvidar parte de su pasado y muchas veces lo consiguió. Sin embargo, a partir de hoy todo cambiaría. Reminiscencias de un tiempo abandonado en sus memorias estaban volviendo, aflorando en sus días presentes. Uno de sus pasatiempos más comunes es pensar en su existencia, de dónde venimos y a dónde vamos. Muy pocas veces llegó a alguna conclusión. Generalmente termina por abandonar sus frágiles teorías y dedicarse a escuchar música clásica, música académica. Su obra favorita es la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, la cual suele escuchar seguido, provocando vehementes emociones en él. En el primer movimiento aparecen turbias ideas en su cabeza y suele verse navegando en el inmenso océano en medio de una noche de tormenta y fuertes vientos. Relámpagos y truenos iluminan la inmensidad de las aguas de un mar profundo y desamparado, donde su barco parece haber perdido el rumbo. La tormenta parece cesar por momentos y la turbulencia de sus ideas encuentra un reposo pasajero que calma la ansiedad. El mar se aplaca y disminuye su furia un instante, mientras la tormenta parece haberse dormido sobre el manto de las aguas. La noche ha terminado, pero le da un respiro a sus pensamientos. Es un fragmento del primer relato de Doppelganger. Bueno, un poco es eso, no quiero cansar con mi monólogo de presentación. Si me querés hacer alguna pregunta, no hay problema.
y si no, bueno, muy agradecido por la invitación y de participar. Estuve viendo los eventos estos días, así que contento de cerrar esta parte virtual de la feria y ojalá que en algún momento pueda acercarme a conocerla. Sí, por supuesto, estás completamente invitado. Podés venir a Salta para la próxima Feria del Libro, o, bueno, sí, para la próxima Feria del Libro. ¿Conoces Salta? ¿Conoces Salta? No, no conozco la provincia de Salta, así que sería Bueno, una es doble una buena opción. oportunidad entonces Sí, para sí. presentar otro libro. Seguramente hasta el año que viene ya habrá otro libro más, o presentar este de forma presencial, por supuesto. Sí, ahora me encuentro escribiendo una novela, lo que sería por ahí mi primer novela larga, así que está en proceso por ahí para el año que viene. Vamos lento porque la docencia también me lleva tiempo y lo hago en los ratos libres, los fines de semana, por la noche. La escritura es un trabajo, los escritores sabrán bien, ¿no? Muy solitario, de mucha dedicación, perseverancia, autodisciplina, ¿no? De revisión, porque no es que escribís la historia y nada más, después no hay que revisar, hay que corregir, hay que volver a esa historia. Pero tiene estas cosas tan gratas y lindas, ¿no? Como estos encuentros, ¿no? Así que bueno, felicitarlos por esa feria que en las imágenes que he visto y ahí en la página de Cultura Salta acá, la voy siguiendo y realmente se ve muy linda. Y mandarle un saludo a una amiga de ahí de Salta, escritora, colega, que es Lili Rafferty, que tiene sus libros ahí también a la venta en la feria, los libros hermosos, que algunos he tenido la oportunidad de leer, y por ella también los conocí a ustedes, así que bueno, un saludo muy grande para ella como escritora y como colega. Muy bien. Entonces, bueno, vamos cerrando entonces esta presentación. Marcos, Franco, Franco, perdón, perdón. Abierto y toda tengo abierta la página de la editorial Clara Vetter y tengo tu libro acá para tener más herramientas para informar. Te agradecemos muchísimo que hayas presentado tu libro en nuestra 11ª Feria del Libro de Salta y te esperamos en la presencial el año que viene y también, por supuesto, de forma virtual, estás completamente invitado. Muchas gracias a las personas que nos están mirando. Gracias, Facundo, mi compañero. Soy Silvia Salinas Fresco de la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta, que somos los organizadores de la Feria del Libro. bueno, muchísimas gracias a vos, Silvia. Te vengo viendo en las otras presentaciones, así que es como que te conozco un poquito ya porque te he visto todos estos días. Soy familiar. A Facundo ahí, bueno, y a todos los chicos y chicas, ¿no? Personas que presentaron libros, que la verdad que muy lindas exposiciones, como te decía, y bueno, seguiremos hasta que termine seguramente mañana. Muchas gracias por la invitación, un gusto conocerlos y bueno, espero que pronto nos podamos reencontrar. Cierro con una frase de mi libro que dice: Por favor. hay diferentes maneras de interpretar la realidad y la ficción es una de ellas. Bueno, Doppelganger, justamente este libro trata de eso. Salir un poco de lo cotidiano, de lo común, ¿no? Y ahondar, meterse en otros mundos maravillosos que a veces nos perdemos porque vamos muy apurados. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carolina, también. Y buenas, gracias, Facundo. Muchas gracias.